Bueno, chicos, en vista de que no llegó ahora los otros compañeros, pues vamos a iniciar con los que estamos. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura de hoy. Esperen un momento que no he abierto por acá. Vamos a realizar la lectura del día de hoy. La lectura se llama La felicidad escondida. ¿Listo? La semana pasada, bueno, no la semana pasada, la semana antepasada estuvimos haciendo un juego de visual, ¿no? De memoria y de entendimiento visual. Hoy vamos a hacer nuevamente una lectura, en la próxima clase otra vez hacemos un visual, ¿listo? Entonces, la lectura de hoy se llama La felicidad escondida. Dice, un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, debemos quitarle algo a los seres humanos, pero ¿qué? Después de mucho pasar, uno dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad. El problema es en dónde esconderla para que no la puedan encontrar. Propuso el primero, vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza. Algunos podrían subir y encontrarla, y así, y si la encuentran, todos sabrán dónde está, replicó otro. Se escuchó una nueva propuesta. Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro señaló. No, no olvides que son curiosos. Algunos podrían construir un aparato para bajar y entonces la encontrarán. Escondámosla en un planeta bien lejano de la Tierra, propuso otro. No, les dijeron, recuerda que les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otro planeta y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad. El duende más veterano, que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas, dijo, creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la lleva consigo mismo. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si lo van a hacer verbal o si lo escriben. Ustedes me dirán, ¿lo escriben o me explican de qué se trataba la lectura? ¿Cuál es el análisis realmente? Porque es análisis, ¿no? No es resumen. Entonces, ¿cuál sería el análisis de esta lectura? ¿Lo escriben? ¿Sí, Wisman? ¿Sí, John? Sí, señora. Listo, entonces démonos un minutico. Son las 8:13, 8:14. Entonces, a las 8:16 continuamos. ¿Listo? Por favor, lo escriben en el chat y yo luego lo leo. ¿Listo? Los espero entonces.
Listo, chicos, porfa, me envían ya lo que tengan o me dicen verbalmente cuál es la explicación de la lectura. Listo, Wisman. Entonces, dice que puedes encontrar la felicidad al maravillarte acerca de lo complejo que es que hoy estés vivo. La mayoría de la gente no tendrá oportunidad de morir porque nunca habrá nacido. ¡Wow, Wisman! Estabas inspirado ahí. Ok, listo, Wisman. John, por favor, envía tu análisis o por favor abre ese micrófono y me dices cuál es el análisis que tienes de la lectura. Y voy a colocar por aquí la participación de... Otra vez que no entendí. ¿No entendió la lectura en serio? Sí, en serio. Bueno, entonces decía que la felicidad escondida, ¿no? Lo que decía Wisman, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos más por encontrar la felicidad en otras personas, en otros lugares, en momentos. Y lo que decía ahí es que donde realmente está es dentro de nosotros, ¿sí? Como personas, cómo vemos la vida, cómo valoramos todo lo que tenemos. Como dice Wisman, a veces ni siquiera vivimos bien nuestra vida por estar mirando a ver uno qué es lo que hace, ¿no? Entonces es valorar el hecho de estar vivos, el hecho de esta mañana habernos podido levantar y poder estar aquí, ¿sí? Sea de la manera que sea, poder respirar, poder caminar. Hay personas que no lo pueden hacer, es valorar ese tipo de cosas. A veces las tenemos tan implícitas en la vida que a uno se le olvida como que lo valioso que es poder respirar, ¿sí? Porque existen personas ahorita en este momento que tienen problemas por este virus de COVID-19 que no pueden respirar, ¿sí? Que no pueden estar bien, que están en coma, que están en un hospital, que están muy mal. Y nosotros no, nosotros estamos bien, estamos sanos. Es eso, es valorar ese tipo de cosas. Por X o Y motivo no nos ha pasado nada, entonces agradezcámoslo y pues seamos felices por eso. Listo, chicos, entonces ese era el análisis. Vamos a continuar con la solución del módulo, pero antes que eso, no sé si ya les dieron una información, y es que igual que el semestre pasado vamos a tener una salida pedagógica. Esa salida pedagógica nuevamente es al teatro, nuevamente estamos en el Teatro de Temitas, con una obra que en este momento no me acuerdo el nombre, pero yo creo que les van a enviar a ustedes la publicidad por el grupo. La boleta tiene un precio de 25.000 pesos, igual que la vez pasada, las personas que no asistan. Pues no sé, John Jairo, ¿en qué parte estás? En Gativá. Ah, bueno, entonces sí puedes asistir. Igual que Wisman. Wisman fue la hora pasada, sí. Sí, señora. Exacto. Entonces es en el mismo lugar. No sé si existe la posibilidad de nuevamente pagar ruta. Esa información nos la van a estar dando directamente la coordinadora dependiendo de la cantidad de estudiantes que salgan que necesiten como tal la ruta. ¿Listo, chicos? Entonces para que vayamos teniendo esa información. En el caso de Wisman, la ruta es para Wisman, que la ruta sale desde Ciudadé, ¿no? De John sí, ya puedes llegar más fácil allá. Entonces, la dirección y todo eso se las estaría dando dentro de 8 días. Igual a ustedes les envían la información de todo lo de la obra y todo por el grupo que ustedes manejan, donde les envían los links. Listo, chicos, entonces para recordarles, no me acuerdo el nombre de la obra en este momento, es un nombre bastante largo, pero es muy similar a la obra pasada. ¿Listo? Es diferente, es otra obra, pero digamos que tiene similitudes. Bueno, ¿en qué pregunta quedamos la semana pasada, chicos? Pues, profe, yo la clase pasada no puedo asistir. Yo quedé en la pregunta 17. En la 17, John, creo que en esa vamos, ¿no? Sí. Sí, vamos en esa. Ah, ok. Sí, vamos en esa, en la elaboración de un ensayo. La clase pasada, hace 8 días, fue la presentación, pero de todo lo de la afrocolombianidad. Sí, entonces, pues, o sea que Wilman no vio su presentación ahí. Pues yo la Listo. mandé, pero no la miré. No, sí, yo sí la vi. Y vi que era muy similar a la de tu compañero, así casualmente. Pero, profe, es que era para no, digamos, gastar más material y eso. Lo Sí, hicimos claro. igual. Pero No, en mira serio. que hay algo puntual y es que tu explicación estuvo mejor que la de tu compañero, a pesar de que la de tu compañero está en ciclo 6, ¿no?
Sí, señora. Y estuvo Ya más sí. completa la tuya, la de él. Yo los miraba y lo peor fue que se ubicaron en el mismo lugar con la misma cartelera y Es todo. que, Yo, pero, es que tocaba ahí porque el otro lado tapaba la imagen. ok. Sí, yo sí dije, me toca hablar es eso con ellos porque no sé. Y sin embargo, lo que te digo, tu explicación estaba mejor que la de tu compañero. Ok. Bueno, entonces, habíamos quedado en la elaboración del ensayo, ¿cierto? La última clase estábamos hablando de eso, de las partes, de qué es, para qué sirve. A partir de la pregunta 18, más o menos hasta la 24, que es lo que pretendo trabajar hoy, vamos a estar hablando de los orígenes del idioma castellano, ¿sí? Entonces, les explico así como rápidamente, pónganme mucha atención, y a partir de lo que les voy a explicar, y de lo que ustedes pudieron investigar, porque yo les dejé la semana, hace 15 días una tareita, y era investigar sobre las lenguas romances. ¿Alguno de los dos investigó? ¿O saben qué es eso? Yo investigué. A ver, dime. Sí. Dice, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar y apuesto al latín clásico. Exacto. Esos son como los inicios. ¿John encontró algo? Sí, profe. Las lenguas romances son idiomas modernos que han evolucionado desde los tiempos de Roma, más específicamente del latín vulgar. Tienes más o menos algo similar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hijos, ¿qué les puedo decir? En Europa nace como tal nuestro idioma castellano, ¿sí? ¿De dónde nace? De la cultura romana. Los romanos, yo sé que ustedes más o menos tienen como idea que a esos romanos les gustaba como invadir otras culturas, ¿cierto? Ellos llegaban, se apropiaban de todo, muy similar a lo que hicieron los españoles cuando llegaron acá, ¿cierto? En Europa eran los romanos, llegaron a los pueblos que para ese momento se llamaban los celtas, los griegos, los vascos. Ellos eran los pueblos prerromanos. Pre porque fue antes de Roma. Entonces, bueno, llegaron los romanos, invadieron todos estos pueblos y lo que hicieron fue lo mismo que hizo España cuando llegó aquí a nuestros pueblos, fue inyectar su cultura. La cultura que ellos tenían era guiada hacia el latín. Existen dos tipos de latín, el latín vulgar y el latín clásico, el culto, ¿sí? El culto era el que ya tenía como las normas y bueno, todo este tipo de cosas como bien estructuradas. Y el vulgar fue el que se hablaba pero no se escribía, ¿sí? Pues imagínense ustedes que vienen estos romanos y colocan así como que invaden y meten su cultura, todo lo del latín a estos pueblos, pues digamos que eran los pueblos que ahora se conocen como Italia, como Portugal, como Francia. Todos querían meter el latín, ¿no? Que todos hablaran latín, que todos escribieran latín. Pero como era el latín vulgar, era el que se hablaba en cada una de las zonas, como que no había mucha comunicación entre ellos, pues se empezaron a crear nuevos idiomas, ¿sí? Que en este caso salió el portugués, salió el italiano, salió el francés, salió el castellano, ¿sí? A estos idiomas son los que nosotros llamamos los idiomas romanos, románicos o romances, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto viene de Europa, se incluyó por medio pues de los diferentes imperios. Entonces, digamos que es como cuando llega el español a América, ¿sí? No es la misma forma en como hablamos nosotros los colombianos a como hablan los ecuatorianos o como hablan los argentinos, ¿cierto? Todos hablamos o como hablan los mexicanos, todos hablamos español, pero pues tenemos nuestros propios gentilicios, tenemos nuestro acento, tenemos lo mismo ocurrió en Europa. La estructura básica del italiano, del francés, del español y del portugués es la misma. ¿Sí? Si ustedes miran, la estructura es muy similar. Por eso cuando ustedes escuchan hablar a alguien de Brasil, cuando ustedes escuchan hablar a alguien de Francia, hay palabras muy similares, porque todos provenimos del latín que nos trajo Roma. ¿Listo? Entonces digamos que eso es como
a grosso modo la historia de dónde viene y por qué está así. Entonces vamos a empezar a contestar. Entonces, Wisman, por favor, la número 18. El idioma castellano tiene sus raíces: A, en los indígenas; B, en los pueblos asiáticos; C, en los pueblos prerromanos; D, en los romanos. ¿En cuál colocarías entonces si ya tienes la La C. información? La C. ¿La La qué? C. La C. No. ¿De dónde salió el latín como tal? De los romanos, de la D. Los prerromanos son los celtas, los griegos y los vascos. Ellos tenían su propio idioma. O sea que ahí no están las raíces. Las raíces realmente de donde apareció fue de los romanos, o sea, la D. Listo, John, porfa, ayúdame con la 19. Algunos de los pueblos concebidos como romanos fueron A, los asirios; B, asiáticos; C, griegos y celtas; D, todos los anteriores. ¿Cuál colocarías ahí? La C. La C, los griegos y los celtas, que eran los que yo les estaba diciendo, que esos son los que básicamente le acabo de decir a Wisman, ¿no? Los prerromanos eran los griegos, los celtas y los vascos. Bueno, aunque hay otras comunidades también, pero los principales fueron estos. Entonces, de la 19, la C. Wisman, 20. La mayoría de las palabras del español procede de: A, fielmente de todas las culturas; B, es un mestizaje global; C, el latín; D, las raíces sánscritas. ¿Cuál fue? ¿De dónde provenía? ¿De dónde? La mayoría de palabras del español, ¿de dónde proceden? No, la A, profe, no sé. La A. La A dice, fielmente de todas las culturas, la mayoría de palabras del español. Acuérdense que, por ejemplo, cuando ustedes buscan en un diccionario, les dicen ustedes, bueno, búsqueme la definición de la palabra lenguaje. Y usted va al diccionario y entonces ahí dice, procede del latín tal, del subjetivo tal, del latín tal, ¿sí? ¿De dónde procede? ¿De dónde están las raíces? Las raíces básicamente son del latín, que es básicamente el idioma o la cultura que nos inculcaron los romanos para que naciera pues nuestro idioma como tal. ¿Listo? Entonces de la 20 es la C. ¿Listo? John, 21. Reciben el nombre de lenguas románicas A, todas las lenguas que han escrito prosa poética; B, el idioma sajón; C, italiano, francés, portugués, entre otras; D, las lenguas africanas ancestrales. Bueno, ¿cuáles son las románicas, las romances, las romanas? ¿Cuáles son? La C. La C, el italiano, el francés, el portugués. Yo creo que allá Wisman, que Wisman le encanta el fútbol, ha escuchado hablar a algunos de los futbolistas principales de Brasil, ¿cierto? Entonces tú te darás cuenta que sus palabras y la articulación entre ellas es muy similar al español. ¿Listo? Por eso es que procedemos del mismo latín. El italiano, el francés, el portugués, el catalán. ¿Listo? Son las lenguas románicas, romanas o romances. Respuesta 21, la C. La 22, Wisman. Una de las instituciones que más apoya el idioma castellano fue: A, la Iglesia; B, la Banca Internacional; C, la industria naviera; D, la industria militar. Bueno, digamos que en este caso vamos a ser un poco más específicos. Estamos hablando ya no de las lenguas románicas ni del latín, sino del castellano.
¿Quiénes fueron los que vinieron a enseñar aquí el castellano? Los que enseñaron acá el español en nuestro pueblo. Los españoles. Los españoles. ¿Por medio de quién? ¿De la iglesia, de la banca internacional, de la industria naviera o de la industria militar? ¿Quiénes fueron los que vinieron a enseñar el español acá? ¿La de? ¿La industria militar? Sí. Acordémonos, bueno, vamos a hablar un poquito de sociales. Nuestra clase se nos está convirtiendo en sociales. Acordémonos allá de la Pinta, la Niña y la Santa María. Cuando llegaron aquí, llegaron por medio de la industria naviera, pero eran un montonón de personas que estaban en la cárcel y fueron las que trajeron en esa industria naviera. ¿Ellos fueron los que enseñaron el español o quiénes de ellos son? ¿Quiénes fueron? Bueno, los que realmente enseñaron el español fue la iglesia. Después de que llegó la Pinta, la Niña y la Santa María, siguieron llegando más barcos y entre esos barcos llegó muchísimos curas, monjas, etc., que lo que hacían básicamente era enseñarle a los indígenas de nuestro pueblo el idioma castellano. ¿Para qué? Pues para que los pudiéramos entender entre ellos y yo no, y nosotros, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue ponerlos a ellos a que nos explicaran, evadiendo o quitando completamente nuestro idioma y metiendo a las malas el castellano. ¿Listo? Entonces, de la respuesta 22 es la A. La iglesia fue la que vino a enseñar ese castellano aquí en Latinoamérica. La 23, Wisman. ¿En qué territorio nació el idioma castellano? A. En el norte de Francia. B. Norte de Dinamarca. C. Norte de España. D. En toda la Europa occidental. En toda la Europa occidental. Listo. Entonces, volvemos otra vez. Nos estamos ubicando desde el área de sociales. Digamos que esto es más sociales porque tiene que ver básicamente con toda la historia y con todo lo que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sería? ¿Dónde nació el castellano? Yo creo que es la C. La C, al norte de España, el castellano. Sí. ¿Qué dice Wisman? La D. Al occidente, toda Europa occidental. No, ahí tiene razón John, es al norte de España. Sí, el castellano. Acuérdense porque por el lado de Francia se creó el francés, por el lado de, ahí sí, coloco esto acá. Listo, por el lado de Italia, el italiano, por el lado de Portugal, en Europa se creó el portugués, entonces en el norte de España se creó el castellano. La 23, la C. La 24, John. Las distintas revoluciones culturales del idioma latín generó las famosas lenguas barbáricas, A, barbáricas, B, ancestrales, C, románticas, D, góticas. Listo, ¿de cuáles son las que hemos estado hablando? Todas esas revoluciones culturales del idioma latín tienen que ver con esa, lo que yo les decía, como entró el latín a los celtas, los griegos y los vascos y todo ese revuelto, ¿qué fue lo que creó? Unas lenguas barbáricas, unas lenguas ancestrales, unas lenguas románticas o unas góticas. ¿De cuáles hemos estado hablando? La A. Las barbáricas. Sí. ¿Y Wisman qué dice? La C. La C, las románticas, que es las que les estaba hablando. Cuando llega Roma, a los griegos, los celtas y los vascos se crean las románticas, las románicas, las romanas. Esas son las del español, las del latín, las del español, las del portugués, la del italiano, el francés. Esas son las románticas. 24, la C. 25, Wisman. Un signo lingüístico es A. Signos de señas. B. Signo musical. C. Signos que representan el lenguaje. D. Todas las anteriores. ¿A qué te suena un signo lingüístico?
La Todas las C. anteriores. Pues yo digo que todas las anteriores. Dices que todas las anteriores y John dice que la C. Entonces, miren que ustedes han estado contestando. Una la contesta John, la otra la contesta Wisman. Esta la contestó John. Son los signos que representan el lenguaje. ¿Por qué? Porque básicamente un signo lingüístico, por eso viene del lingüístico, del latín de las lenguas, básicamente un signo lingüístico es esto, una palabra, ¿sí? Una letra que simbolizan un elemento, ¿sí? Que así como suena música, digamos sin la L, música, ahí están las letras, ¿cierto? Que las letras son la M, la U, la S, la I, la C y la A, música. Eso es un signo lingüístico, ¿por qué? Porque está escrito de una manera en que los tres lo podemos entender, pero no solo que los tres lo podemos leer, sino también lo podemos interpretar. Cada uno de nosotros sabe qué es música. Si yo simplemente les digo a ustedes, ¿qué música escuchas? Ustedes me pueden decir, no sé, Wisman está escuchando, no sé, está escuchando rap y John está escuchando vallenato y la profe está escuchando bachata, ¿sí? Pero entendemos entre los tres de qué estamos hablando, ¿sí? Si no se lo hubiera dicho, si simplemente se lo hubiera subrayado, también lo hubiéramos entendido, porque entre los tres manejamos el mismo tipo de signo lingüístico, o sea, el español. Los tres entendemos que aquí dice música. ¿Listo? Que ya más adelante vamos a ver qué es el significado y el significante para entender de mejor manera este tema. ¿Listo? Entonces, de la respuesta de la 25, la C. De la 26, John. Otras formas de formar signos puede ser A, gráfico gestual, B, deportivo, C, oníricos, D, la respuesta A y la C. Bueno. Entonces, dice otras formas de signos, signos como tal. ¿Listo? No me están hablando de signos lingüísticos, me están hablando de signos. De signos es como unas formas de comunicación. No solamente escrita, puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo más se pueden comunicar ustedes? Gráfico, gestual, deportivo, onírico. ¿Saben los dos qué es oníricos? No, yo no sé. ¿Y Wisman? ¿Se fue Wisman? Profe, ¿qué pena me puede repetir? ¿Qué es la palabra onírico? No, profe, la verdad no sé. Listo, oníricos son esas imágenes que ustedes ven en sus sueños, ¿sí? Cuando ustedes están soñando y todas esas imágenes que vienen a su cabeza, que por ejemplo cuando uno va caminando y siente que se cae, eso es una imagen onírica, ¿listo? Todas las imágenes que aparecen en su cabeza. Entonces, si les digo que otras formas de signos son básicamente todas esas representaciones que usted tiene, ¿cuál podría ser la respuesta aquí? La D. La D, la respuesta A y C. Puede ser gráfico, puede ser gestual y puede ser onírico. Todas son representaciones o signos que nos dan a entender algo. ¿Listo? Los gráficos, los gestual y los oníricos. La respuesta es la D. Entonces, para la próxima clase, chicos, porfa, me investigan cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. ¿Listo? Diferencia entre lengua y lenguaje. ¿Claros? Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, un gusto haberlos tenido por acá el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a la clase del domingo en esta primera hora. Que estén muy, muy bien. Dios los bendiga. Bueno, profe. Muchas gracias, profe, feliz día.